te contaré una historia en la que yo misma soy testigo de cada suceso. Te relataré una pequeña parte de mi vida, pero no por ello la menos importante. Se trata de aquel encuentro más valioso de toda mi existencia. Me encontraba en el camino que todos recorremos, pero que es transitado por sus dos distintas sendas. Cada quien vive diferentes cosas en él, y sus consecuencias son completamente merecidas. Cosa que no me es tan grata de describir y a la que prefiero contarla durante el transcurso de este viaje. Para esto, te pido que puedas conectar tu mente y alma conmigo en esta anécdota. Sin más, comencemos. Hace varios años, emprendí un viaje que a pronta edad me era conocido, en el que me fueron expuestas las veredas que me llevarían a los dos distintos finales o metas de estos. Con años, esto me fue siendo cada vez más claro. Era una viajera inocente y con miras a ser la más digna ante mis padres. Situación que al parecer solo me fue de engaño, cargando conmigo una gran hipocresía que pesaba sobre mí como un gran disfraz, permitiéndome hacer, hablar y parecer ser lo que jamás era. Mi verdadera personalidad estaba escondida dentro de mí, volviéndose más evidente con el paso de los años. A corta edad, mis ojos fueron abiertos, resquebrajando la puerta de mi corazón abruptamente, dando oportunidad a que éste fuera inundado del lodo y la suciedad de uno de los caminos, o de la luz del buen sendero en donde caminaban mis padres, lo que lamentablemente no ocurrió. Ya no les competía a ellos, sino a mí. En ese momento me encontré caminando sin rumbo fijo, en un lugar sombrío y lleno de suciedad. En un inicio reconozco que por mi inocencia ante este sendero que comenzaba a transitar, me fue de gran espanto mientras entendía la dirección en la que me encontraba. Los primeros kilómetros que recorrí eran inseguros y llenos de un temor natural para mi edad y educación. Pero mientras proseguía, su encanto parecía ser lo más placentero, de manera que las advertencias que yo había escuchado de personas que eran del camino de la luz, incluyendo a mis padres, me eran de poco estorbo, lamentablemente. Recuerdo que mientras avanzaba, mis pasos ya no eran tan inseguros, ya que el encanto del lugar era tal que el temor hacia mis padres se terminaba lentamente, quienes no tenían ni el más mínimo conocimiento de mi paradero, cosa que noté pronto y me volvió más esclava de mí misma. He de decir que cuando me encontraba más segura en mi viaje, me topé con unos verdugos grandes y terribles, que ante mi poco conocimiento de dónde me encontraba, me apresaron con cadenas pesadas, haciéndome esclava de lo que me pidieran. Este encanto me mantenía ciega ante ello, por lo que me volví el son de burla de ellos. Sentía que sin estos no tenía algo que me daba una seguridad que era tonta e irracional. Pero tristemente, cuando estás tan ciego, no te es posible notarlo. Lo más horrible de esto es que jalaba a otros con cadenas que arrastraba, otros a los que no merecían tan horrible paradero. Pronto comencé a volverme útil para mis fines, siendo sagaz y muy hipócrita, con el fin de conseguirlos. Aclaro que lo que me impulsaba ante otros era mantener una imagen, para que no se notara mi verdadero destino, por lo que otro verdugo se apoderó de mí, siendo un horrible compañero que anduvo conmigo en todo este camino, llamado hipocresía. Para muchos yo me encontraba en el camino de la vida, pero vergonzosamente digo que eso no era cierto. Algunos de mis verdugos eran manipulación, amargura, inseguridad, temor, desenfreno, desobediencia, soberbia, hipocresía, ceguera, religión, etc. Después de caminar por muchos kilómetros en el transcurso de mi viaje, me topé con varios estorbos que me eran puestos por alguien, para quien le era claro todo mi trayecto en este camino. Nada le era oculto ante sus ojos. Este personaje de la historia estuvo presente desde que mi viaje por la vida comenzó.
nunca fue ajeno a mí, pero yo a él sí. Después de haber mencionado al último verdugo, la lista se fue haciendo más larga y con cada uno de ellos me era agregada una cadena más, convirtiéndose en una carga pesada y difícil de llevar. Uno al que debo de mencionar de la lista era el verdugo de la religión. Este era amigo inseparable de la hipocresía, volviéndose como parásitos para mi miserable vida, carcomiéndola y chupándome la poca vitalidad que me quedaba e incluyendo mi imagen que tanto me importaba. Proseguí avanzando cada vez con mayor dificultad. Debido al peso de mi carga, mis verdugos aprovechaban mi dolor para arrastrarme con gran estrépito cuesta abajo. Para la parte del camino que transitaba, ya había desaparecido el paisaje hermoso. Todos los cartones de las escenografías mágicas habían quedado atrás. Y lo único que quedaba era una visión horrorosa del entorno, mostrando la realidad de este. Era, si me es posible de describir, un lugar sombrío, oscuro y lleno de viajeros que eran llevados con cadenas largas y pesadas, cargas de distintos tipos y vendas de distintos grosores. Pero una cosa me era clara: todos éramos esclavos de un mismo amo, el que no era ni una pizca de misericordioso. Todo era completamente opuesto a lo presentado al comenzar mi viaje en este camino de la muerte. Lo peor de todo es que mis ojos no habían sido abiertos y las vendas de mis ojos me cegaban, no dejándome ver con claridad todos estos detalles. Caminaba sobre espinas y mis pies ya no podían avanzar con estabilidad. Solo proseguía como alguien sin razón de ser, caminando mecánicamente. Los estorbos que me había encontrado, sabía por quién habían sido puestos. Por alguien que era diferente. Este era el autor de otro camino, el camino de la vida, y era alguien en quien yo podía confiar. Pero ante todo esto, yo hacía grandes intentos para creer que el disfraz que llevaba era suficiente para engañar a otros, e incluyéndome. Comencé a frustrarme ya que buscaba pertenecer a algo, en el fondo a algo diferente, que fuera más satisfactorio a todo lo que había intentado. Este disfraz se fue cayendo poco a poco, por las caídas que continuamente tenía, debido a que, como mencioné antes, mis verdugos jalaban mis cadenas con estrépito, deslizándome cuando les era posible por las colinas llenas de fango, donde a pesar de mi dolor, mis vendas me hacían impotente de verme a mí misma e intentaba reír ante la locura de ellos. Nada me hacía darme cuenta de la seriedad de mi situación. Y creo que si este personaje del que he mencionado antes no hubiera intervenido como lo hizo a continuación, nadie podría haber sido capaz de hacerlo. Recuerdo que por la gran velocidad con la que me empujaban, me azoté abruptamente ante una roca que misteriosamente estaba puesta, lo que desprendió el disfraz que llevaba, así como las muchas vendas de mi rostro. Quedé completamente absorta. Estaba totalmente sorprendida viendo mi verdadera realidad y el lugar donde me encontraba. Entendí que estaban serios problemas. Observé mis cadenas. Recordé aquel personaje del que tanto había escuchado y entendí hacia dónde me dirigía. Volteé y vi cómo eran torturados los muchos viajeros y que los que iban después de mí eran llevados a un gran pozo de fuego. Intenté pensar que era una pesadilla, pero no. Yo sabía que esto era verdad. Desde ese momento, mi vida revolucionó. Comencé a querer arrancarme las cadenas que arrastraba, pero mientras lo hacía, estas abrían mi piel y me apretaban, estrangulándome aún más. Desesperadamente volteaba al otro camino, el de la vida. Anhelaba ser como los viajeros que lo transitaban, deseando ser libre. Cuando mi gemido parecía no tener respuesta, de pronto una pequeña luz que apareció a lo lejos iluminó mis tinieblas. Era un rayo de esperanza al que abracé como mi única oportunidad.
Intentando ser completamente genuina, pedía perdón. Recuerdo que ese suceso duró algunos metros de un pequeño pasadizo que llevaba a los viajeros desesperados al camino de la vida. Lo que me impulsaba a caminar con gran angustia, intentando seguir el rastro de la luz. Pero cuando creía estar por llegar a la puerta que me permitía entrar, escuché unas pisadas horribles detrás de mí. Era un acompañante que no se separó de mí todo este cambio de rumbo. Había sido enviado para robar mi corazón y atarme con cadenas más pesadas para terminar con mi destrucción. Cuando me encontraba por llegar a la puerta, comenzando a tocar la luz que ésta irradiaba, herida e invadida por un interminable dolor, este enemigo, viendo mi gran fragilidad, y al yo no haberme percatado completamente de su presencia, atravesó mi mente con pensamientos de condenación espantosa. Al no poder entender qué sucedía, le creí y caí como muerta ante sus pies, más dolida e impotente. Este me arrastró hacia el camino de la muerte y puso sobre mí todas las cadenas que creía haber perdido. Caí en una absoluta desesperación y agonía que nadie puede entender hasta que lo vive. Mucho mayor a la anterior, era tanta la opresión que no soportaba más mi cabeza. Mientras me desangraba más y más, solo alcanzaba a oír las risas de mis verdugos. Cuando de pronto reaccioné y vi que me encontraba envuelta en sangre, horror y suciedad y una espantosa confusión que me rodeaba. Recuerdo que al mirar frente a mí, vi cómo a pocos kilómetros me esperaba el pozo de fuego sin escape alguno, al que entendí como mi muerte eterna. No sabía qué más hacer, me sentía la más podrida y olvidada del mundo. Sabía que si ese gran personaje no aparecía ante mí y frenaba mi caída, era una muerte segura. Imploraba una última oportunidad, mi corazón clamaba en desesperación. Ante esta eterna tortura, apareció de la nada, como un suspiro, aquel personaje por quien tanto había llorado y esperado, quien caminaba por aquellos horribles senderos. A lo lejos oí su voz, y al verle, todo su derredor era luz, paz, y su rostro no mostraba una mirada condenatoria, sino compasiva. Recuerdo jalarme con la fuerza que me quedaba ante las cadenas de mis verdugos, con intención de correr ante él. Pero entonces, estos comenzaron a empujarme al barranco con furia y horror. De pronto, él se acercó a mí, y por su luz, nadie, ni siquiera yo, fui capaz de mantenerme en pie. Todos caímos a sus pies. En ese momento mi boca fue abierta y no me importó nada. Como si vomitara, saqué todo lo que me había tragado por años y le dije: no merezco que me ames y que me perdones. Merezco el infierno, pero sé que eres mi única esperanza. Él estiró su mano y me dijo: yo pido no solo que arrepentida reconozcas que sin mí no eres nada y que soy tu único salvador, sino que también puedas decirme que de ahora en adelante confiarás solo en mí, que serás mía y yo tuyo. Al oír sus palabras, yo sabía que eso no era cualquier cosa, pero que valía la pena absolutamente. Así que sin más dudas y con gran dificultad estiré mis manos sangrantes y encadenadas. En ese momento, el cual nunca podré olvidar, fue cuando sus manos, agujeradas por la cruz, tocaron con misericordia y suavidad mis manos deshechas. Al hacerlo, mis pesadas cadenas cayeron de mí y mis manos estaban limpias y sanas. El dolor desapareció y todos los sentimientos horribles también. Mis opresores fueron destruidos y fui llena de vida y paz. Llorando e intentando entender lo que acababa de suceder, me aferré de sus manos y desde entonces, oh lector, puedo decirte que camino hacia el lugar donde todo lo que me sucede en el trayecto de la senda de la vida, incluyendo la cruz, vale la pena. Y podré vivir por siempre con aquel que mi vida cautivó y de quien estoy completamente enamorada, caminando junto a él.
Esta parte de mi viaje por este nuevo y hermoso camino no podré contarla en esta historia, porque serían libros y libros de aventuras, enseñanzas, caídas y habilidades aprendidas en su transcurso. Pero lo único que te puedo asegurar es que no me arrepiento de haber corrido ante los brazos del amor verdadero, ante los cuales soy completamente inmerecida y estoy en absoluta deuda por la eternidad. Pero estas cicatrices son el recuerdo de su redención y para testimonio a todos aquellos que realmente quieran correr y abrazar aquel encuentro con Jesús, quien a mí me transformó. Escrito para honrar a aquel de quien me he enamorado y para testificar del poder de su amor. Para ti, hermano mío, recuerda su fidelidad y ámale más cada día. Y para ti, oh lector, que te encuentras por donde yo caminé, corre a su cruz y abraza ese encuentro como tu única y última oportunidad.